Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Para los que no me conocen aún, me presento. Mi nombre es Lorena Puebla Hernández, soy abogada en Madrid y soy la fundadora de Proyecto Justicia. Hoy vamos a hablar de un tema del que realmente se habla muy poco, pero que es una realidad bastante habitual para muchos inmigrantes que desean establecerse de forma permanente en España, y son las denegaciones o resoluciones desfavorables de sus procesos migratorios. Pienso que a día de hoy, con tanto marketing jurídico, con lluvias y lluvias de resoluciones favorables a los despachos de abogados, puede pensarse que eso es lo habitual, pero la realidad es otra, o sea, no es así. Cuando empezamos un proceso migratorio en España, tanto si lo hacemos desde el Consulado General de España en el exterior como desde España directamente, debemos contemplar la posibilidad real de que no vamos a tener una resolución favorable a la primera. Esto es algo con lo que debemos contar, incluso aunque cumplamos con todos los requisitos para esa visa o residencia. Muchos de los que me escuchan estarán de acuerdo conmigo porque ya han pasado por eso. Por eso quiero comentarles hoy cuáles son, desde mi punto de vista, las causas de las denegaciones o resoluciones desfavorables en general, las más comunes de los procesos migratorios, y qué podemos hacer al respecto si estamos en esa situación. Es decir, ¿vale la pena interponer un recurso o es mejor iniciar otro proceso? ¿O qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis opciones? De eso se tratará nuestro vídeo del día de hoy. Pero antes de empezar, quiero comentarles a aquellos que no lo saben aún que tenemos un grupo de Telegram que se llama Emigrantes, donde entre los abogados que forman parte de mi equipo y los miembros de la comunidad resolvemos las dudas frecuentes que surgen en el día a día de los integrantes. Así que si quieren formar parte de esta comunidad que cada día crece más, ya somos más de 13.500 personas, no dejen de inscribirse. Dejaremos el enlace aquí en la descripción de este vídeo. Para continuar con lo que comentábamos, las denegaciones o resoluciones desfavorables las podemos encontrar tanto si presentamos los procesos migratorios, las solicitudes de visado desde los consulados generales de España en el exterior, como si lo presentamos en las oficinas de extranjería en el territorio español o en la UGE, si nuestra autorización pertenece al ámbito de la ley de emprendedores. Lo bueno de España es que una resolución desfavorable de un proceso migratorio no implica en ningún caso que tengamos un expediente negro ni una mancha en el expediente, ni mucho menos como sí ocurre en otros países. Muchos de los que nos contactan en asesoría les preocupa realmente que si les han resuelto desfavorablemente un proceso migratorio en España, eso les pueda perjudicar en una solicitud que deseen hacer posteriormente. Quiero que quede claro que no es así, es decir, incluso en muchas resoluciones desfavorables que se emiten en España, pues se invita al extranjero, al ciudadano extranjero, a abandonar el país en 15 días. Hasta ese punto llegan algunas resoluciones. Por ejemplo, en ese caso podríamos interponer un recurso y quedarnos en el territorio español hasta que el recurso se resuelva, o incluso solicitar otra residencia si cumplimos con los requisitos para hacerlo, sin que esa invitación a que nos vayamos en 15 días perjudique esa nueva solicitud si cumplimos con todos los requisitos. O sea que fíjense que tampoco es para tanto una denegación, una resolución desfavorable. Dicho esto, vamos a empezar primero por las solicitudes de visa que se hacen desde los consulados generales de España en el exterior. Es decir, que para mí los factores que más influyen en las denegaciones de visado pues son los siguientes que les voy a mencionar. Por lo general, aunque cada caso es un mundo. En primer lugar, pues yo diría que muchas veces es la falta de conocimiento del proceso de los solicitantes, que sin una asesoría previa posiblemente leen lo que dice la web del consulado acerca de un tipo de visado concreto y creen que es así tal cual, y en realidad pues hay mucho más allá de lo que está escrito en la página web oficial de los consulados. La desinformación hace que se cometan muchos errores en las solicitudes y en la mayoría de los consulados no te dan la oportunidad de subsanar. Hay algunos que sí, pero en la mayoría de los casos no. No puedes subsanar tu expediente y directamente te deniegan el visado. Por otro lado, es una realidad que en los consulados generales de España en el exterior hay personal trabajando poco cualificado, con perdón de aquellos que trabajan ahí, pero tengo que decirlo, en muchas ocasiones se da el caso de que no conocen ni siquiera la naturaleza jurídica de las autorizaciones ni la normativa aplicable al caso. En el ejercicio de mi profesión realmente me han pasado cosas difíciles de creer en los consulados, como por ejemplo en una ocasión que la persona encargada pues no conocía un convenio básico de aplicación al visado concreto que estábamos tratando, o que directamente pues se desconozca la existencia de un visado simplemente porque no es habitual este tipo de solicitud, como en una ocasión me pasó que no sabían la existencia del visado de emprendedores, de la ley de emprendedores. También debemos tener en cuenta que las solicitudes de visa en los consulados generales de España en el exterior siempre van a ser más complicadas que en España, ya que los consulados tienen un margen adicional, discrecional para imponer criterios
es decir, adicionales a esos requisitos que pide España como tal para las mismas autorizaciones. Para esa misma autorización, el consulado requeriría pues unos requisitos adicionales, teniendo en cuenta la situación del país en concreto. Por eso, por ejemplo, vemos tantas diferencias entre solicitar una visa de estudios en Colombia o en Cuba. En algunos consulados te piden, por ejemplo, en cuanto a los medios económicos, una antigüedad determinada de los fondos en la cuenta bancaria, y en otros, además de esto, te piden acreditar el origen legítimo del dinero. Esta situación hace que obviamente sea más probable que nos denieguen una solicitud de visa en el consulado que si hacemos las presentaciones en España directamente. Aunque, como todos saben, algunas autorizaciones son de obligada presentación en el consulado, como puede ser, por ejemplo, una visa no lucrativa que no tenemos oportunidad de presentarla desde el territorio español. Es una realidad también que hay denegaciones de visado totalmente arbitrarias que no tienen ningún sentido y que no están motivadas acorde a derecho. Incluso a veces, como causas de denegación, citan artículos en los motivos de denegación que no tienen nada que ver con los fundamentos de la propia solicitud, o sea, nada que ver la respuesta a lo que se está solicitando. A lo que debemos sumar que la realidad no es la misma para todos los que quieren migrar a España. Hay países en los que si queremos migrar a España necesitamos un visado obligatoriamente, y esto limita sin duda las posibilidades de ese ciudadano en caso de una denegación. Entonces, llegados a este punto, es decir, ¿qué podemos nosotros hacer si nos deniegan una solicitud de visa desde el Consulado General de España en el exterior? La opción que nos van a dar ellos en un principio es hacer un recurso de reposición, para lo que tenemos un mes de plazo o 2 meses para el recurso contencioso administrativo. Un mes para el recurso de reposición, 2 meses para un recurso contencioso administrativo. Desde ya les confirmo que el recurso de reposición no da buen resultado en casi ningún caso, ya que el recurso lo resuelven ellos mismos, es decir, los mismos que te denegaron el visado, con lo que el resultado es el mismo que en la primera solicitud. En caso de que te respondan, porque bueno, es decir, también que hemos tenido casos de personas a las que ni siquiera se les ha contestado a su recurso de reposición, o sea que en caso de que te respondan suele ser que no. El recurso contencioso administrativo sí es factible que tenga una resolución favorable porque lo resuelve el Tribunal Superior de Justicia en Madrid. Eso sí, si en efecto la denegación ha sido sin justa causa o si nos han denegado el visado por un criterio adicional que establece el consulado y que no pide España. Por ejemplo, que te denieguen tu visa de estudios porque el consulado pide que demuestres el origen de los medios económicos, pero en España solo se pide demostrar como tal los medios económicos, no el origen ni una antigüedad determinada en la cuenta bancaria. Este es un claro ejemplo de situación en la que podemos ganar el contencioso administrativo. Pero como tal, el recurso contencioso administrativo es un procedimiento judicial y eso debemos tenerlo en cuenta por 2 principales razones. En primer lugar, por el coste como tal del proceso, ya que debemos contratar a un abogado y a un procurador. Y por otro lado, la demora del mismo. Actualmente, los recursos contenciosos que nosotros hemos presentado en Proyecto Justicia han demorado entre 6 y 9 meses aproximadamente. Este tipo de recurso judicial lo toman más los clientes que son de países cuyos ciudadanos requieren un visado obligatorio para entrar en España, como puede ser Cuba, Ecuador, República Dominicana o Bolivia. Pues no lo tienen tan fácil para entrar en España como turistas y hacer una solicitud desde aquí si esa autorización lo permite. Sin duda, es decir, para el que quiera una migración rápida, no es el camino el recurso contencioso. Si somos de países que no requieren un visado obligatorio para entrar en España, por lo general, la mejor opción será hacer una nueva solicitud de la misma visa corrigiendo los errores de la primera solicitud, optar por otra visa si cumplimos con los requisitos o viajar a España y hacer la presentación aquí directamente si esa autorización lo permite, como puede ser por ejemplo la visa de estudio, que se puede presentar tanto desde el consulado como desde el territorio español. Esto, como les digo, a grandes rasgos. Por supuesto que cada caso debe ser analizado de forma individual, cada caso es un mundo, pero bueno, les doy unas pinceladas para que ustedes más o menos sepan. Pasando a los trámites que se pueden hacer directamente en España, tenemos 2 tipos. Los que se hacen en la oficina de extranjería, como la estancia de estudios, el arraigo familiar, la tarjeta comunitaria, etc. Y los que se hacen en la unidad de grandes empresas. Las causas de las resoluciones desfavorables más frecuentes son las siguientes. En primer lugar, como les dije anteriormente, la falta de información en el momento de presentar el trámite, es decir, mala interpretación de la norma por parte del solicitante, como mismo comenté en el caso de los visados.
muchas veces llegando a presentar incluso los expedientes fuera de plazo o presentando una solicitud de residencia que realmente no es aplicable para nada a la persona, a su situación. Por otro lado, vemos muchos casos de archivos del procedimiento porque la persona hizo el trámite presencial y al no disponer de un certificado digital o clave PIN para comunicarse con la administración, no puede ver las notificaciones con los requerimientos de extranjería y el proceso queda archivado ya que no se respondió al requerimiento en el plazo de 10 días, que es lo que te suelen dar para responder. Por supuesto, también vemos muchas resoluciones arbitrarias y carentes de fundamento en España, pero mucho menos que en los consulados generales de España en el exterior. En España, como en el consulado, te dan dos opciones: o presentar un recurso de reposición si el trámite se presentó en extranjería, o de alzada si se presentó en la UGE, o el recurso contencioso administrativo. Para el de reposición y el de alzada tienes un mes, y para el contencioso administrativo 2 meses desde el momento que, que nos llega la resolución, al día siguiente de la puesta a disposición de la resolución. El de reposición funciona exactamente igual que en el consulado, lo resuelve la misma administración que te resolvió desfavorablemente por primera vez, por lo que no obtendrás en casi ningún caso una respuesta favorable. Además, los tiempos de demora son impensables de los recursos de reposición en España. En algunas ocasiones, en ciudades como Madrid, tarda hasta 9 meses en resolverse un recurso de reposición. El de alzada un poco menos. El contencioso administrativo tarda hasta 2 años en resolverse en algunas ocasiones en los juzgados de lo contencioso administrativo de España. Así que, como ven, es muy lento optar por un recurso, por lo que los recursos en la mayoría de los casos no dan la protección jurídica que desearíamos. Aunque he de decir que muchos extranjeros optan a día de hoy por presentar un recurso, aunque saben que no van a ganarlo solo por tener un justificante de que continúan en algún procedimiento administrativo, por tener un papel. Pero la realidad es que esto no resuelve nada a corto plazo. Básicamente es engañarte a ti mismo, así que no lo hagan. Eso no supone una autorización de residencia y trabajo. Dependiendo del proceso y de si es una solicitud que está sujeta a plazo o no, podemos valorar si hemos tenido una resolución desfavorable, si hacer una nueva presentación desde cero, que será resuelta en el plazo de 3 a 4 meses, con lo cual se soluciona más rápido que un recurso, o si el proceso está resuelto a un plazo que ya pasó, como por ejemplo la estancia de estudio, que debemos presentarla teniendo 30 días por delante de situación legal en el momento de la solicitud, pues se puede valorar si es mejor que la persona salga de España y, cumpliendo el plazo legal, vuelva a entrar y empiece desde cero pues el proceso. En conclusión, las resoluciones desfavorables y denegaciones de visado son bastante comunes en el proceso migratorio a España. Deben tener en cuenta que los recursos contra las denegaciones y resoluciones desfavorables protegen muy poco al ciudadano. En primer lugar, porque los recursos administrativos los resuelve la misma administración que te denegó, y porque los tiempos de resolución son inviables, son muy lentos para una migración, es decir, rápida y exitosa, que es lo que nosotros pretendemos. Y bueno, tanto en el caso de los recursos administrativos como judiciales es lo mismo. Por lo que, dependiendo de donde se haya hecho la solicitud y del caso concreto, debemos valorar, en resumen, o hacer una nueva solicitud del mismo tipo de autorización o de otra si cumplimos con los requisitos, o viajar a España como turistas si podemos hacerlo y hacer la presentación desde el territorio español si se nos ha denegado la solicitud de visado y esa autorización de residencia lo permite, como la estancia de estudio, o salir de España y volver a entrar en el plazo legal para comenzar el proceso desde cero si estábamos solicitando una autorización sometida a un plazo que ya no podemos cumplir por el proceso migratorio que ya hemos hecho. En todo caso, opciones hay, lo que desde mi punto de vista pues no debe ser una opción real, salvo fuerza mayor, es quedarnos en situación irregular. Por suerte, España nos da muchas vías para regularizarnos. Lo importante es analizar el caso concreto e idear una estrategia que nos permita tener una autorización de residencia y trabajo lo antes posible, con la que posteriormente podamos optar por la nacionalidad española por residencia. En resumidas cuentas, si estás en esa situación de haber recibido una denegación de visado o una resolución desfavorable en España de tu proceso, no te preocupes. Primero, porque como les comentaba durante todo el vídeo, es bastante habitual. Y en segundo lugar, porque aunque creas que no ahora mismo, siempre hay opciones. Como siempre, espero que este vídeo les haya sido útil. Gracias por verme hasta el final. Volveré, como siempre, pronto y con más. Que tengan un excelente día.